Hechos capítulo 17, en el versículo 16, encontramos nosotros al apóstol Pablo en Atenas. En Atenas. Son muchos versículos, no puedo leerlos todos porque tardaríamos mucha parte de la predicación, pero me gusta predicarlo exegéticamente y lo vamos a ir desmenuzando del versículo 16 al versículo 31. No sé si terminaré todos estos versículos en esta predicación, pero trataremos de avanzar y ser edificados y fortalecidos por la palabra del Señor y por las sagradas escrituras. La Biblia nos dice que Pablo estaba en Atenas y el título de este mensaje es El Dios desconocido. El Dios desconocido. El versículo 16 nos dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Bueno, la historia nos demuestra, queridos, que en todas las civilizaciones que han existido, el ser humano ha adorado de una forma u otra a algún Dios. No hay tribu, no hay civilización, no hay pueblo indígena, no hay nadie en la historia de la raza humana que de cierta manera adore algo, al sol, las estrellas, la luna, el fuego, el dios Zeus, los dioses griegos, los dioses romanos. Todas las civilizaciones han adorado siempre algo. Entonces, por naturaleza podemos entonces deducir y podemos decir que los seres humanos son religiosos, y esto también lo podemos comprobar por la cantidad de estatuas, por la cantidad de ídolos, imágenes representando dioses. Por todos lados vemos iglesias, imágenes de santos, imágenes de personas, imágenes, ídolos, estatuas, etcétera. De la misma manera, el nazismo, el fascismo, el comunismo, el ateísmo, el socialismo, se pueden también considerar como religiones, ya que la gente las adora como si fueran el único Dios, la única esperanza para las civilizaciones, para la economía, para las ciudades, para los estados o para los países. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, los filósofos griegos, los epicúreos y los estoicos, los filósofos griegos le invitaron a predicar en el Areópago. Esto es una colina dedicada a los oradores, que lo podemos ver en las famosas ruinas que existan ahora en Atenas. Y es un lugar que se visita y es un lugar que se debe de ver si no fuiste a Atenas. Este lugar se llamaba el Areópago y era un lugar donde, una colina donde se dedicaba a los oradores. Y bueno, con el afán de aprender algo nuevo, Pablo les revela al Dios verdadero, al que ellos y todos los religiosos adoran sin conocer. Vamos a ver entonces en primer lugar al Dios desconocido. Vamos, apunten número uno. Pablo observa su religiosidad. Número uno, Pablo observa su religiosidad. Vayamos al capítulo 17 de los Hechos, en el versículo
22. Y nos dice así: entonces Pablo, puesto en pie, en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo observa, se da cuenta que los epicúreos y los estoicos y todos los que estaban en esa colina de los oradores, en el areópago, tenían algo en común todos, que eran muy religiosos. Y si hay algo que podemos nosotros describir a la raza humana, al mexicano, al colombiano, al venezolano, al argentino, al americano, al europeo, a quien tú me digas de cualquier país, la gente es muy religiosa. Pablo dice: veo que son muy religiosos, pero me llama mucho la atención que esa palabra religiosos, anótelo, es una palabra larga en griego. La palabra religiosos es deisi, así apúntelo con i latina, deisi, d de dedo, deisi, daimon, esteros, deisidamon esteros, deisidamon esteros. Entonces, cuando Pablo dice: veo que sos muy religiosos, le dice: veo que son muy deisidaimonesteros. ¿Y saben qué significa esa palabra deisidaimonesteros en griego? Significa esa palabra religiosos, no lo que entendemos y pensamos que estamos hablando o lo que estamos pensando de una persona religiosa. Esa palabra religiosos en su original griego significa temerosos a los demonios, temerosos o temor a los demonios y supersticiosos. Ahora vamos a entender algo bien importante. La superstición, de acuerdo a la palabra de Dios, está ligada con el temor a los demonios. Aunque la gente no lo entienda, aunque la gente no lo vea, aunque la gente no lo piense así, la palabra religioso, supersticioso, es lo mismo y significa temor a los demonios. Y bueno, nosotros vemos que el mundo está lleno de supersticiones, ¿verdad que sí? El mundo está lleno de supersticiones. Vamos a hablar de algunas supersticiones solamente para darnos cuenta cuántas supersticiones, y eso que solamente voy a anotar algunas de tantas supersticiones. Por ejemplo, el agua bendita. Hay gente que literalmente cree que si le echan agua bendecida por un cura, por un sacerdote, esa agua es bendita, esa agua es pura, esa agua está santificada, pero eso no lo encontramos en ninguna parte de la Biblia, no lo encontramos en la palabra de Dios. Entonces, cuando el cura, el sacerdote está aventando agua bendita, la gente hasta se avienta para que le caiga una gotita y dice: me cayó un agua bendita. Y dicen: ya me tocó Dios. Eso es una superstición. Superstición. Unos creen que no tiene nada de malo colgarse una cruz, pero sin Cristo. Pero muchos dicen: yo tengo mi crucecita, y hasta la besan. Y esta me protege y me cuida. No es cierto. Ninguna crucecita te va a cuidar. Ninguna estatuita, ningún nada que pongas en tu casa te va a cuidar. Es otra superstición. Los escapularios, y se los cuelgan en la mano y los besan y andan con su escapulario en la mano y lo andan sobando y sobando y sobando al escapulario que hasta casi se acaban las piedritas porque creen, es una superstición. Ninguna de estas supersticiones que estoy mencionando aparecen en la Biblia, son inventos de hombres. Tenemos, por ejemplo, las estampitas. Y bueno, vaya, algunos creen desafortunadamente que la estampita hasta los va a proteger del coronavirus. Hágame el favor. Entonces, tenemos las estampitas y hay gente que tiene y abre su cartera y dice: mira, estoy protegido, tengo mi estampita. Bueno, hay gente que tiene $1 en su cartera. ¿Y saben por qué tiene $1 en su cartera? Porque dicen: esto me va a traer suerte y fortuna. Es mi dólar de la suerte. Es superstición también. Las estampitas son supersticiones. ¿Qué me dicen de la pata de conejo? Mi pata de conejo para la buena suerte. ¿Qué me dicen de la Santa Muerte?
que dicen que la Santa Muerte, yo no sé cómo alguien que se llama la Santa Muerte les va a evitar que se mueran. Al contrario, están adorando, están buscando la muerte porque es un demonio, es la representación de un demonio, de un espíritu que toma y se apodera de esa estatua que fue dedicada a los demonios. No te está protegiendo el Señor, no te está protegiendo Dios, te está haciendo pensar Satanás que Dios te protege, pero son los demonios los que supuestamente te están protegiendo y te están matando. Los amuletos, ¿qué me dicen de los amuletos? De las piedras mágicas, de las pulseras de la energía. Y muchos dicen, yo tengo mi pulserita de no sé qué, ¿no? Y me trae unas vibras. Y tengo mi cuarzo colgado y toda la energía negativa se va al cuarzo. ¿Qué se va al cuarzo ni qué se va al cuarzo? Pulseras de energía, unos dicen toco madera, cuando hablan de la muerte o están hablando de algo negativo, no, yo toco madera, por más madera que toques te va a caer cuando te vaya a caer. Estamos en las manos de Dios, no en las manos de la madera. O unos dicen, no pases debajo de la escalera. ¿Por qué? Porque es mala suerte. O como una vez alguien estaba barriendo y le barrió los pies y dice, eso es mala suerte, no te vas a casar ya nunca. El martes 13, el piso 13. ¿Saben que hay hoteles, la mayoría no tienen piso 13, cuarto 13? ¿Por qué? Porque la superstición dice que es de mala suerte. Y podemos tener también otras que yo encontré, otras más, derramar la sal. Cuando se te cae la sal, agarran una pizquita y se le echan en la espalda para evitarse la mala suerte, porque es mala suerte tirar la sal. Y le dicen también, levantarse con el pie izquierdo. Hoy me levanté con el pie izquierdo. Con que te levantes hasta de manos y te levantas, si no es tu día, no es tu día, punto. No significó que porque te levantaste con el pie izquierdo tuviste mala suerte. Otros dicen no me he visto de amarillo. Hay una tradición, una superstición que no quiero dar detalles de esto, pero muchos ya la conocen y sé de qué estoy hablando. Otros soplar una pestaña. Otros cuando te pitan los oídos dicen, es que alguien se acordó de mí. Sí, alguien se acordó de mí. Bueno, hasta en los cumpleaños hay superstición. ¿Sabía usted que hay una superstición que existe desde los tiempos en España, desde hace siglos atrás, de que cuando se ponen las velitas, al principio se ponían un montón de velitas, no el número de velitas por el cumpleaños, se llenaba el pastel de velitas y si no las apagabas todo al mismo tiempo, no se te concedían tus deseos. Otra superstición, es una superstición. Otros dicen, vamos a cruzar los dedos. A ver, manita, cruza los dedos. Haz changuitos, aquí decimos haz changuitos, ¿verdad? Y bueno, la herradura de la buena suerte. Y todas estas cosas representan el temor humano por lo desconocido. O el pasar junto a una iglesia y persinarse, y acá. Son supersticiones, no las encontramos en la Biblia. Y la Biblia dice Pablo, veo, atenienses, que sois muy supersticiosos, muy temerosos a los demonios. Queridos hermanos que nos están escuchando, toda superstición tiene que ver con los demonios. El agüita de Jerusalén, la tierrita de Tierra Santa, la astillita de la cruz de Cristo. Y hay religiones que te venden agüita y trapitos ungidos y te dicen, es que el pastor ya oró por el trapito ungido y si tú mandas tu ofrenda, te van a mandar el trapito ungido, póngalo debajo de su almohada y Dios lo va a sanar de sus enfermedades. Esto es de demonios, hermanos. Y se ha introducido aún dentro de las filas del cristianismo. En las iglesias, pastores comerciando, pastores, líderes, ministros, haciendo dinero materialmente, sacándole dinero a la gente, que si tú haces eso, ellos te van a dar esto. Y si tú mandas una ofrenda, ellos te van a mandar una carta firmada por el pastor y te va a mandar la bendición de Jehová. Y si tú mandas a cierto canal cierto dinero, ellos van a orar por ti para que todos los males se rompan, las maldiciones de tu familia. Esas son supersticiones. Todas estas representan el temor interno humano por lo desconocido.
Y sin saberlo, es el mismo temor a los demonios que inspiran estos temores a las supersticiones. ¿Y saben por qué la gente es así? Porque nos dice en Eclesiastés capítulo 3 en el versículo 11 que el Señor ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Todos nosotros tenemos la eternidad en nuestro corazón porque Dios la puso ahí. Por eso el hombre es supersticioso y por no conocer a Dios dejan que las doctrinas de demonios los engañen y el mundo es engañado adorando dioses, adorando al sol, adorando a las estrellas. Por eso Pablo les dice, al Dios desconocido es al que yo les vengo a presentar, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Número 2. Número uno, vimos cómo Pablo observa su religiosidad. Ahora vamos al versículo 23 de Hechos capítulo 17 y vamos a ver el segundo punto. Los religiosos adoran sin conocer. Hay muchos que me están viendo en las redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube, muchos que me están viendo que están adorando, son religiosos y están adorando lo que no saben. Dice en el versículo 23 del capítulo 17 de Hechos: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces Pablo ve que tenían la diosa Diana, Júpiter, Zeus, tenían un montón de estatuas y un montón. Pero Pablo le llama la atención que al ver ahí en el Areópago, en Atenas, vio que había un lugar que no había una estatua de un dios, sino había una inscripción que decía nada más: al Dios desconocido. Así nada más decía, al Dios desconocido, porque ellos adoraban tantos dioses y decían, a lo mejor hay uno por ahí que nos está fallando y no lo conocemos, hagámosle también un letrero que diga al Dios desconocido. Entonces, por eso también la Biblia nos dice que estos epicúreos y estos estoicos les encantaba escuchar cosas nuevas de dioses nuevos, y cuando escucharon a Pablo decían, eso nunca lo hemos oído, vamos a invitarlo a que nos comparta. Y por eso Pablo dice en el versículo 23, dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es al que yo anuncio. Miren, no solamente tenían un letrero que decía al Dios desconocido, sino que adoraban ese letrero. Decían, por si este es el mero mero, lo voy a adorar. Entonces, vemos en el punto número 2 que los religiosos adoran sin conocer. Todos los seres humanos, queridos hermanos, todos los seres humanos llevamos por dentro lo que se llama la eternidad. Todos los seres humanos sabemos que existe algo más allá de este mundo. Todos, unos creen en la reencarnación, otros creen en los chakras, otros creen en esto, otros creen en una vida después de esta vida, otros creen que se van a ir con 40 esposas al paraíso. Bueno, todas las religiones tienen su concepto, tienen su ideología, tienen su forma de interpretar a su manera, como sus líderes antiguamente les han enseñado, pero todos los seres humanos de alguna manera tienen un concepto de que algo hay más allá, hay algo más grande que este universo, pero la gente no sabe qué es. Y la Biblia nos dice en Juan 4, y dejemos nuestro dedo ahí en Hechos 17, nos dice en Juan capítulo 4, en el versículo 21 al versículo 24, Jesús le dice a una mujer que adoraba, pero no sabía lo que adoraba. Y le dice en Juan 4:21, Juan 4:21, dice: mujer, créeme que la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjate cómo dice Jesús, versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Versículo 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre
tales adoradores busca que le adoren. Entonces, esta mujer que era de Samaria, nos dice la palabra de Dios, era samaritana, eran enemigos de los judíos. Y los samaritanos perjuraban que se tenía que adorar a Dios en ese monte. Y los judíos decían, no, es en Jerusalén donde se debe de adorar. Y el mismo Dios hecho carne, Jesucristo, dice, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros, o sea, Él, que era Dios, dice, adoramos lo que sabemos. Dice, la hora viene cuando dice, los verdaderos adoradores, o sea que en el mundo hay gente que adora a Dios desconocido y hay gente que adora al Dios conocido. Dice, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán. ¿Cómo? ¿Cómo se adora a Dios? En espíritu y en verdad. No necesitas una imagen, no necesitas una estatua, no necesitas inclinarte ante una estatua, no necesitas inclinarte ante ninguna cosa creada por manos humanas. Dios se adora, a Cristo se le adora, a Dios se le adora en tu espíritu. En espíritu. No necesito ni siquiera estar en la iglesia para adorar o meterme en una iglesia para persinarme, adorar y estar delante de una virgen o de un santo o de un crucifijo. No, yo puedo adorar a Dios en el taxi. Yo puedo adorar a Dios en el Uber, yo puedo adorar a Dios en mi casa, barriendo las escaleras, limpiando el patio. Yo puedo adorar a Dios en mi oficina, haciendo trazos como arquitecto, operando a una persona. Puedo estar en mi mente adorando a Dios, porque esto es algo en el espíritu. Los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Cuando naces de nuevo, cuando Cristo entra a tu vida, cuando Cristo el crucificado y resucitado entra a tu corazón, el Espíritu Santo entra en tu corazón, y en ese momento que el Espíritu Santo está dentro de ti, el Espíritu Santo clama dentro de ti y dice, Abba Padre, porque dice la palabra de Dios que nosotros los creyentes sabemos, el Espíritu da testimonio de que somos hijos e hijas de Dios. Imagínense la pobre gente que está en la cárcel injustamente, en un pozo, están secuestrados. Si solamente se puede adorar en una iglesia o ante una estatua, entonces toda la gente que está encarcelada, que está secuestrada, que está en un país que no tiene iglesias, ¿no pueden adorar a Dios? Por supuesto que sí. Dice la Biblia, aunque vaya al más alto del cielo, ahí estás tú. Aunque esté en lo más bajo de la tierra, ahí estás tú. Aunque esté en lo más profundo de los océanos, ahí estás tú. Dios está en todos lados y puede ser hallado si tú lo buscas de verdad y de todo tu corazón en la persona de Jesucristo. Los religiosos adoran sin conocer. Regresamos a Hechos cuando Pablo le dice en el capítulo 17, mirando a los santuarios, dice, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. ¿Será que tú estás adorando a un Dios no conocido? Todos los seres humanos llevamos la eternidad, como lo dije, y este Dios que la raza humana ha buscado tan afanosamente a través de todas las religiones, a través de las sectas, a través de las sociedades secretas, organizaciones eclesiásticas, etcétera, es al que Pablo venía a revelar. Y este es el misterio. Ellos adoraban lo que no sabían. Y Pablo les dice, vengo a hablarles del Dios que ustedes no conocen. Y este es el mismo mensaje que nosotros los creyentes tenemos la responsabilidad ahora, hoy aquí en la tierra. La Biblia nos dice, me seréis testigos. Nosotros los cristianos tenemos que predicarle al mundo y decirle al mundo, ustedes están adorando algo que no saben, algo que no conocen, porque en su ignorancia lo están haciendo. Una vez le pregunté a una persona, oye, ¿tú por qué tienes esta religión? Me dice, pues porque mi mamá tenía esta religión. ¿Y tu mamá por qué tiene esa religión? Pues porque mi abuelita tenía esa religión. ¿Y tu abuelita por qué tenía esa religión? Porque mi tatarabuela de esa religión. O sea, hay gente que sigue una religión solamente porque la heredó, siendo evangélica,
cristiana, católica, mormona, testigo de Jehová, etcétera, etcétera, y juran que están bien porque sus padres no se podían equivocar. Y esto es lo que pasó en el Areópago. Habían hombres pensadores religiosos que estaban muy equivocados. Por eso Dios nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos. Nosotros somos testigos. Y me seréis testigos, dice la Biblia, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. La Biblia también nos dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Dice la Biblia, no se prende una luz, una vela y se pone debajo de un almud, sino se pone arriba sobre el candelero, dice la Biblia, y alumbra a todos los que están en casa. Dice la Biblia, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se hace insípida, no sirve más para nada, sino para ser pisoteada y hollada por los hombres. Entonces, tú eres sal si tienes a Cristo, yo soy luz, yo soy sal, tú eres luz, tú eres sal, nosotros somos sal, somos luz, tenemos que ser sal. ¿Saben qué hace la sal? La sal sirve para dar no solamente sabor a las cosas, sino que también la sal sirve para preservar las cosas, para que las cosas no se descompongan. Entonces, ¿saben por qué estamos los cristianos en el mundo? Para que el mundo que está tan descompuesto no se descomponga más. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que en Querétaro estar predicando de Cristo, hacer campañas levantando a Cristo, predicar en las redes de Cristo, porque si el mundo está mal y las redes están mal y hay tanta basura y tanta pornografía, bueno, qué bueno que también hay programas de YouTube donde se predica de la luz, de la sal y de la palabra de Dios. Gracias a eso, el mundo no se ha totalmente descompuesto. Por eso cada cristiano tiene que ser luz, tiene que ser sal. Desde la trinchera que estamos cada uno de nosotros, aportemos, demos, hablemos, pero seamos sal, seamos luz. No nos cansemos de involucrarnos en predicar las buenas nuevas al Dios verdadero, que es Jesucristo, Dios hecho, el hombre, Dios hecho carne. No dejemos de predicar de ese Dios hecho carne en la forma de Jesucristo, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vemos nosotros que a Dios nos da a nosotros esa encomendación de ser luz y de ser sal. Ahora, vamos a ver en segundo lugar al Dios revelado. Vemos en primer lugar al Dios desconocido. Ahora veamos al Dios revelado. En primer lugar, veamos en el capítulo 17 de Hechos, en el versículo 24, que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, dice la Biblia, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Sabían ustedes que en las iglesias no habita Dios? O sea, Dios está en todos lados. Dios está aquí, en este auditorio, como si salgo yo al estacionamiento, ahí está Dios. Como salgo yo allá a Constituyentes, ahí está Dios. Como me voy a Cimatario, ahí está Dios. Como me voy a Acapulco, allá está Dios. Me voy a Colombia, allá está Dios. Me voy a Argentina, allá está Dios. Pero lo que Pablo está diciendo es que Dios no puede ser confinado a un lugar. Como en el Antiguo Testamento, que su presencia estaba en el lugar santísimo. Ya no existe eso. Entonces, yo recuerdo en una ocasión, cuando estábamos en un templo religioso, entraba la gente y el niño que entró con la mamá, pues estornudó, ¡achú! Y la mamá le voltea y le dice: ¡shh, chamaco! Dice: aquí está Dios, ten reverencia. Y bueno, ya entran a las iglesias allá, todos asustados, no se oye nada, y nada más oyes se oye un ruidito y todos te voltean a ver como: aquí está Dios. Al contrario, cuando nosotros nos congregamos como creyentes, venimos al auditorio que nosotros rentamos, al templo que hayamos construido, cantamos, aplaudimos, alabamos al Señor,
gritamos gloria a Dios, aleluya, hacemos fiesta al Rey de Reyes y Señor de Señores, precisamente porque aquí está Dios. Hay que alabar a Dios, hay que honrar a Dios, hay que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Hay que escuchar la palabra del Señor. Es de las cosas que más extraño de regresar a los auditorios, como todas las iglesias, porque la iglesia nunca se ha cerrado. Nosotros somos la iglesia, nadie nos ha cerrado a nosotros. Cuando nos volvamos a reunir, esa es de las cosas que yo extraño, que juntos alabemos a Dios, que aplaudamos al Señor, que nos gocemos en la alabanza, que adoremos al Señor, que veamos a nuestros hermanos, escuchemos la palabra de Dios, porque no es lo mismo allá en las redes sociales que estar presente con tus hermanos, alabando y gozándonos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo procede a explicarles que siendo Dios el creador, tuvo que haber un principio para todas las cosas que existen. Cuando les dice en el versículo 24, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos. Entonces, entendamos otra cosa del Dios verdadero. Dios no habita en templos. Dios no habita en lugares hechos por manos humanas. ¿Cómo podría Dios habitar dentro de templos, en edificios o construcciones hechas por manos humanas? O sea, yo construyo un templo con mis manos siendo un mortal, un pecador, y ya estoy diciéndole, ahora aquí, porque yo soy un templo, tiene que vivir Dios. No, Señor, no, señora. ¿Es posible que el ser humano pueda confinar a Dios dentro de sus límites? Por supuesto que no. En segundo lugar, vemos que Dios es el dador de la vida. En el versículo 25 nos dice, ni es honrado, capítulo 17, versículo 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Yo les pregunto, ¿habrá algo que yo le pueda regalar a Dios? ¿Habrá un regalo? ¿Habrá algún terreno? ¿Habrá algo que yo le pueda regalar a Dios? Lo puedo dar para la obra de Dios, pero Dios lo único que necesita es tu vida entregada y consagrada a Él, nada más. Si hay algo que yo le puedo dar a Dios, es mi vida entregada. Mi vida en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es mi culto racional. Romanos capítulo 12. Renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ofrezcamos a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. No hay nada que podamos hacer con nuestras manos que pueda honrar a Dios. Ni estatuas, ni imágenes, ni collares, ni pulseritas, ni rosarios, ni edificios. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida biológica, de la vida espiritual, y Él es el que da aliento, nuestra diaria respiración. Vean lo que dice Juan capítulo 1, versículo 4. Juan capítulo 1, versículo 4. Nos dice, en Él estaba la vida. ¿En quién? En Cristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora también, si vamos a Primera de Juan, en el capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1, podemos encontrar otra revelación de que ¿quién le puede dar vida al que es la vida, que es Dios? Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo se refiere a la palabra viviente, a Cristo. Dice, porque la vida, versículo 2, 1 Juan 1, 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. O sea, cuando baja Dios a la tierra en la forma del Señor Jesucristo, dicen los apóstoles, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Estamos viendo la vida está con Dios. Y dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y aquí nos está hablando claramente que Cristo y el Padre son una misma persona.
Dios es la causa de nuestra existencia. Dios es la causa de todo lo que nos rodea. ¿Cómo es posible que el ser humano crea y piense que podemos encerrar a Dios en un edificio? Número 3, y con este versículo termino, nos dice en el versículo 26 de Hechos capítulo 17. Hechos 17, versículo 26, y anótele, ese Dios es el creador del ser humano. El Dios revelado, número 1, es el Señor del cielo y de la tierra. 2, ese Señor revelado es el dador de la vida. 3, ese Señor revelado es el creador del ser humano. Y nos dice en el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora, aquí aprendemos 4 cosas del versículo 26. Una dice de una misma sangre. Luego dice que Dios nos creó. 3, Dios nos prefijó el orden de los tiempos, y también Dios nos prefijó los límites de nuestra habitación. Si vemos la primera parte del versículo 26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje. Qué interesante que antes no se conocía, no había cardiólogos, no había quien estudiase la sangre, no había tipos de sangre. Allá le metían sangre a alguien y se moría porque no era el mismo tipo de sangre. Y la Biblia nos dice, la palabra de Dios, que es más científica y más médica que el libro de medicina y cualquier nuevo invento que el ser humano traiga el día de mañana, ya nos dice el apóstol Pablo, de una misma sangre ha hecho a todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos sangre roja, con glóbulos blancos, glóbulos rojos. Todos los seres humanos. Hay diferentes tipos de sangre, pero Pablo lo dice, sin ser médico, todos los seres humanos hemos sido hechos con la misma sangre. Y aunque podemos diferir qué tipo de sangre tenemos, unos tienen RH positivo, RH negativo, ARH negativo, universal, pero es sangre humana. Y la característica de la sangre humana es que toda la sangre que tenga el ser humano, en la sangre está el pecado. Cuando entra el pecado en el ser humano, cuando el primer hombre, Adán, peca, y dice la Biblia que por un solo hombre entró el pecado a todos los hombres, y por un solo hombre entró la salvación a todos los hombres. Por Adán entró el pecado a todos los hombres, y por Jesucristo entra la salvación a todos los hombres. Por eso Cristo no podía tener sangre humana. Cristo tenía sangre pura, sangre divina, sangre sin pecado. Por eso José y María no tuvieron relaciones sexuales. ¿Sabía usted que en el momento que el espermatozoide fecunda el óvulo, en ese momento que el espermatozoide fecunda el óvulo y empieza la vida, señores, no al tercer o cuarto mes como quieren decirnos para que puedas abortar y decir que es un cigoto nada más, no, es un ser humano. En el momento que el espermatozoide fecunda el óvulo, se determina en ese instante el tipo de sangre. Y en ese momento también espiritualmente pasa algo. Ese ser humano, ese óvulo fecundado, hereda la sangre que todos los seres humanos heredamos, nacimos todos con pecado. ¿Quién les enseñó a los niños a mentir? ¿Quién les enseñó a los niños a desobedecer? ¿Quién le enseñó al niño jalarle las greñas a su hermanita? ¿Quién le enseñó eso? ¿A poco fueron a un curso de cómo mentir? ¿A un curso de cómo robar? No, lo traemos en la sangre. El pecado lo traemos en la sangre. Nacimos con pecado. Y por eso la Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron, todos están separados de la gloria de Dios. La Biblia nos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la Biblia también, la paga del pecado es la muerte, en Romanos 3:23, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Romanos 6:23. Dice la Biblia que todos tenemos la misma sangre. Segunda cosa que aprendemos del versículo 26, dice, Dios nos creó, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres
para que habiten. Fíjense algo bien importante aquí. Dice que todos los seres humanos fuimos hechos por una sangre. Bien. Y dos, ¿qué revelación hay aquí que nos dice la palabra de los seres humanos? Para que los seres humanos habiten sobre toda la faz de la tierra. Dios nos creó, escuche bien, para vivir en la tierra y no en la luna ni en Marte. Dios no creó la luna ni Marte ni ningún planeta. Y seguirán siendo sueños guajiros de que algún día vamos a habitar un planeta y vivir en un planeta, vivir en Marte o en la luna. La Biblia dice, Dios dice, para que habiten sobre la faz de la tierra. Dios nos dio a la tierra para vivir en la tierra y no fuera de la tierra. Ni debajo de la tierra, ni en el espacio, ni en el mar. Tercera enseñanza de este versículo dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos. En otras palabras, esa palabra también nos prefijó el orden de los tiempos, es la palabra griega orizo. Prefijar es orizo, y eso significa poner límites. La Biblia nos dice que Dios ha puesto límites a los seres humanos. Dios le ha puesto límites a imperios. Ha habido malos imperios, ha habido malos gobernantes. ¿Y saben qué? Tienen un límite. Esos dictadores tienen un límite. Un día Dios los va a quitar. Esos negocios que tú haces tienen un límite. Todo Dios nos pone un límite. En la vida sexual, en la vida sentimental, en la vida humana. Todo está rodeado en nuestras vidas por Dios en límites. En gobiernos, en imperios, en épocas, en un principio, en un final, no vamos a vivir para siempre. Dios nos ha puesto límites. ¿Y qué pasa cuando nosotros rebasamos y pasamos esos límites? Pagamos las consecuencias. Y es por eso, como decíamos mi esposa y yo ayer en el programa de matrimonios, que una de las razones que la tierra está maldecida es porque sexualmente la raza humana ha rebasado los límites que Dios le puso. Hombre con mujer, mujer con hombre. Y cuando nosotros rebasamos esos límites con otros pecados, con sodomía, con bestialismo, con incesto, las maldiciones de Dios caen sobre la tierra porque hemos rebasado los límites de Dios. Y finalmente nosotros podemos ver cómo Dios también prefijo los límites de nuestra habitación. En la última parte del versículo 26 dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación. 4 enseñanzas solamente del versículo 26. Una misma sangre, Dios nos creó para habitar este planeta, Dios nos prefijó y nos puso orden, nos puso límites. Y número 4, dice la Biblia, en el versículo 26 del capítulo 17 de Hechos, nos dice claramente, Dios prefijó los límites de nuestra habitación. En otras palabras, en esta habitación que Dios nos dio oxígeno, plantas, aguas, comida, frutas, animales, domésticos, sol, para que viviéramos en este planeta. Esta es la tierra que Dios quiere que nosotros habitemos. Gloria al Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos por unos momentos y nos ponemos a meditar en la palabra de Dios, en el Dios revelado? ¿No estarás tú adorando al Dios desconocido? ¿No serás tú muy religioso, muy supersticioso, temeroso a los demonios? Tantas supersticiones que nosotros mencionamos, que todas las supersticiones tienen su raíz en los poderes demoníacos. ¿Cuántos tienen cosas de superstición en sus casas, colgadas en su cartera, en sus cuellos, en sus muñecas? Para la buena suerte, el cuarzo para la energía, para esto, para aquello. El dólar en mi cartera para que me vaya bien. Y todas esas supersticiones son demoníacas. Porque Dios quiere que dependamos de Él nada más y de nadie más. En Él somos, dice la palabra de Dios, somos linaje del Señor. Somos linaje del Señor. Y nosotros vamos a ver cómo en el Señor, en Dios, nosotros
vivimos, nos movemos, somos linaje de Dios. Y muchos están adorando a este Dios en su falsa religiosidad. La vida cristiana no es una religión, es una relación con Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dios, el Dios revelado, es el Señor del cielo y de la tierra. Él es el dador de la vida. Él es nuestro creador. No venimos del mono o del chango. No somos el producto de la evolución. Somos hechos a imagen y semejanza del Señor. ¿No quisieras conocer hoy a ese Dios? Abrirle tu corazón al Dios verdadero y pedirle que entre a tu vida. Mientras muchos están renunciando a sus supersticiones, a tanta amuleto y tanta cosa que tienen. Es pecado. Renuncia. Busca al Dios verdadero. Y acuérdate que los que quieren adorar a Dios es en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adore. ¿No quisieras comenzar a adorar a Dios hoy en espíritu y en verdad, sin necesidad de una estatua o una imagen? Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Gracias a Dios por los auditorios que tenemos para poder alabar y adorar al Señor. Pero Dios no habita en esos templos. Dios está en todos lados. Y Dios puede estar en tu corazón. Invítalo a tu corazón haciendo esta oración desde tu lugar y dile: Dios y Padre, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres en mi vida como mi único Señor y como mi único Salvador. Me arrepiento de tantas supersticiones que yo tenía, malos augurios y malas vibras y tanta cosa, tanta superstición que el mundo enseña que no tiene ninguna base en tu palabra, sino los demonios. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y mi único Salvador, porque te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Aleluya.